Porque la política, ¿qué es la política? Es el arte de direccionar a un pueblo. Es el arte de enseñar a un pueblo. ¿Y quiénes están llamados a enseñar al pueblo? ¿Satanás o la iglesia? Si Dios nos... Usted y yo somos responsables de lo que pase allá afuera. Esos politiqueros mediocres y corruptos que se acercan a las iglesias y los pastores en su ingenuidad caen, y que porque recibieron al Señor... Bueno, que no se diga más que el diablo está gobernando porque hay una iglesia culpable. Que no se diga más. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento la obra de sus manos. El ministerio, el Evangelio para Todos, tu iglesia, congregación en el internet, www.evangelioparatodos.com, presenta. Dios le bendiga rica y abundantemente. Hoy día 15 de enero del año 2019 hay un mensaje muy especial para Colombia, para la iglesia, para toda la iglesia y para los amigos. Me acompaña en este momento y para mí es un gran honor y un gran placer tener de la Misión Cristiana Apostólica y Profética Monte Carmelo al ministro presidente Marco Fidel Cruz Martínez. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Es un gusto estar con ustedes, es una gran bendición poder estar en este hermoso programa del Reino de Dios y su justicia. Bueno, pues yo le puse como título a esta entrevista y a este programa y a este mensaje: el diablo gobernando y una iglesia culpable. Pero ¿por qué una iglesia culpable, hermano Fidel? Porque es que en las elecciones pasadas muchos decían: no te enredes en los negocios de este mundo, sigue predicando, dedícate a predicar, no te metas en política. Pero que política es administración, la palabra política es administración. ¿Administrar qué? Los bienes de público, administrar como la alcaldía, la gobernación y todas esas cosas. Y no están diciendo que la política es del diablo. Lo que es del diablo son los que están en la política, pero no es que la política es del diablo. Entonces, muchas iglesias que se corrompen, que usted y yo sabemos, así es, que cambian votos por un saco de cemento, por silla, por favores, tanto iglesias pequeñas como grandes, y luego se quejan de que las cosas andan mal y de que el presidente está mal. Se eligió al presidente Juan Manuel Santos porque era el menos malo y resultó ser el peor. Porque ahora están sacando muchas cosas horribles. Pero ¿por qué está sucediendo esto? Porque no se está tomando la mirada en el Señor. Quiere decir, y este es el mensaje, que usted como iglesia ahora es que tiene la oportunidad de sacar adelante este país, de nuestra Colombia. Aunque yo soy extranjero, ya yo digo que es nuestra Colombia. Llevo 12 años aquí en Colombia y ya me siento parte del país, y los problemas de Colombia sí me importan. Por lo tanto, esta es la oportunidad de usted votar y escoger una persona idónea. Pero valga la aclaración, usted me corrige si estoy erróneo. En épocas de elecciones todo el mundo es cristiano. Se enamoran a los cristianos, enamoran a los homosexuales, enamoran hasta a los brujos allá. Así es, así es. ¿Sabe que allá en Puerto Rico hubo un político que en épocas de elecciones, que son más o menos como 6 meses de épocas de elecciones, se convirtió 7 veces en 7 iglesias cristianas para conseguir los votos de esos? Simón el mago. Como Simón. Bueno, y ese es el punto, Ahora, la pregunta es, y ahora que le voy a pedir su intervención, hermano Marco Fidel, y es que muchos pecan de fariseos diciendo: no te enredes en los negocios de este mundo, porque si apoyas a un político, eso es pecado y todo lo demás. Bueno, apoyar a un político, que yo quiero apoyar a alguien que sea cristiano, ¿verdad? O no cristiano, una persona decente que dé testimonio, averiguando y fiscalizando su testimonio antes de las elecciones, porque en elecciones todo el mundo es santo. Antes de las elecciones, eso no me impide ni orar, ni ayunar, ni predicar. Pero, hermano Marco Fidel, ¿qué usted dice sobre esto? Y repito, que porque yo apoyo a un candidato,
entonces ya yo soy mundano y que ya yo dejo de orar y todo lo demás. ¿Qué usted dice de eso? Bueno, vamos a comenzar por el principio, entendiendo cuál es el propósito, el plan de Dios que estableció como tarea primordial a su iglesia en el nuevo pacto. La palabra en Oseas 4, del 6 al 10 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó entendimiento, conocimiento, revelación. Y eso ha sido por culpa del sacerdocio que lo ha desechado. Sí. Por eso el pueblo será como el sacerdocio, dice la Escritura, y por eso le castigaré por sus obras. La competencia que Dios entregó a través del Señor Jesucristo en el nuevo pacto es el contexto de la sombra, tipo y figura establecido desde el Apocalipsis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el Génesis Dios estableció para que sus hijos gobernaran la tierra, la sojuzgaran, señorearan, multiplicaran y tomaran posesión, dominio, jurisdicción, territorio y conquista de las naciones de la tierra para establecer la cultura del reino de Dios y quebrantar toda cultura babilónica establecida. En el nuevo pacto se nos entregó una tarea primordial que se llama gobierno. Cuando el Señor entregó las llaves del reino, el reino en hebreo es mashal, o en el griego basileia, fue la palabra que pronunció el Señor Jesús. Amén. Quiere decir que nos entregó el reino. Ese reino quiere decir el gobierno, el dominio, y estableció una eclesía, que es el término pronunciado por el Señor Jesús. Eclesía quiere decir los convocados, llamados afuera para gobernar. Es una palabra de gobierno, es una palabra de posesión, de jurisdicción y dominio. Es una palabra donde establece Dios como reyes y sacerdotes, no como levitas ni arones. Y por esa razón la iglesia sin entendimiento, sin madurez espiritual, no ha entendido que el Señor nos estableció desde el Génesis, repito, hasta el Apocalipsis para gobernar la tierra y las naciones y establecer su cultura. El diablo, en su engaño y mentira religiosa, que es un sistema pervertido con el cual vino a pelear el Señor Jesús, aquellos fariseos, aquellos saduceos que eran los hipócritas que cerraban el reino de los cielos delante de los hombres y ni entraban ni dejaban entrar a ellos. Pero el Señor dice que ha mandado profetas, ha mandado consejeros, ha mandado maestros, pero el sistema religioso los apedrea, los mata, los calumnia, no acepta, porque no entienden lo que Dios vino a hacer a través de la obra de la cruz con el Señor Jesucristo y establecernos, repito, reitero y recalco, como reyes y sacerdotes justamente para tomar gobierno en las naciones. Ahora, hermano, ¿cómo se aplica esto a las próximas elecciones que van a haber? Bueno, la creación clama, gime, anhela la manifestación gloriosa ¿de quién? De los hijos de Dios, para tomar el gobierno. ¿Para qué? Dice que para liberarla de la corrupción. Romanos 8, del 19 a 22. Amén. Entonces es nuestro deber y obligación el colocar en los cargos de gobierno a hombres de Dios, temerosos, respetuosos, con un perfil conforme lo establece el Código de Justicia. Este manual, que se llama las Sagradas Escrituras, no es un libro de religión. Es el Código Supremo de Justicia establecido como Constitución universal para gobernar las naciones de la tierra a través de sus hijos. Nuestro trabajo, nuestro deber, nuestra obligación delante de Dios es colocar, promover hombres de Dios que cumplan con los requisitos. Allá en Deuteronomio capítulo 17 lo establece claramente, del 14 al 20 en adelante. Dice el Señor: cuando entres a la tierra que yo te doy, esta es la tierra que Dios nos dio. Exacto, Colombia. Colocarás gobernador o rey sobre ti a quien Jehová tu Dios escogiere, no el sistema religioso, no el sistema político corrupto, sino al que Dios escogiere. Dice: de entre tus hermanos colocarás gobernador y rey sobre ti. Oiga lo imperativo que dice el Señor. Y no podrás colocar rey o gobernador sobre ti a quien no sea de entre tus hermanos. Así es de que colocar, apoyar un candidato del mundo, un inconverso, un hombre que no cumpla con el perfil correcto de hombre temeroso de Dios, allá en 1 Timoteo capítulo 3 establece el perfil del candidato que nosotros debemos colocar, y quiero leerlo para que estemos claros a quienes debemos de apoyar. No simplemente porque diga que es un cristiano, porque hay
muchos que se disfrazan de cristianos, pero son cristinos, son crispetos y son cretinos, pero no son cristianos. El cristiano cumple este perfil que es el establecido para gobernar las naciones. El Señor Jesús, repito, lo estableció como reyes y sacerdotes. Y la Escritura dice aquí, en 1 Timoteo capítulo 3, dice palabra fiel. Si alguno anhela, aquí dice obispado, pero en la transliteración que hicieron, porque el Señor no vino a establecer obispos. Estableció reyes y sacerdotes, ministros competentes de un nuevo pacto, obreros aprobados con la corona incorruptible para toda buena obra, dice la Escritura. Entonces yo lo voy a leer como el Señor Jesús lo dijo. Palabra fiel, si alguno anhela ser rey y sacerdote para gobernar, buena obra desea. Pero es necesario que el rey y sacerdote, el gobernante, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la eclesía del pueblo de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahí es que estamos, que tenga buen testimonio antes de las elecciones, porque en las elecciones todo el mundo quiere ser santo. Así es, así es. Así es, Simón el Mago, igual, todo eso, todos politiqueros mediocres y corruptos que se acercan a las iglesias y los pastores en su ingenuidad caen, y que porque recibieron al Señor y dijeron, sí, claro, yo me convierto, entonces ya apoyan y meten la mano por un inconverso que vino a mentir, a engañar, porque Satanás se viste del ángel de luz para engañar, y Simón el Mago, eso fue lo que hizo. Ahora le voy a decir. Simón el Mago, te termino, Simón el Mago, él estuvo con los apóstoles, él estuvo con, y se bautizó en agua, pero era un hombre de torcido corazón. Por eso era un hombre que tenía su corazón envenenado y fue torcido, Simón el Mago, que fue incluso el que después creó la iglesia, los gnósticos, todo ese sistema de los gnósticos. No fue Pedro el que estuvo en Roma, sino fue Simón el Mago el que estuvo allí y creó el sistema de los gnósticos. Ahora, a mí, un hermano con muy buena intención me dijo y me regañó y me dijo, deje de estar apoyando políticos, póngase a predicar y a orar. O sea, me lo está diciendo a mí una persona que está predicando, que está orando, que está señalando el pecado, que está enseñando. Y porque yo decidí apoyar a un candidato cristiano en la política, me dijo así. Ahora, me dijo, porque la Biblia dice que no se enreden en los negocios de este mundo. ¿Qué usted dice de eso? Tremendo, mi hermano. Bueno, eso es lo que justamente, mis amados, tenemos que madurar. Si la iglesia no madura, sigue siendo inepta, ineficaz en todas las actuaciones de un gobierno de una nación. Por eso en Hebreos dice, ¿hasta cuándo seguirán tomando leche con rudimentos? Entremos ya a enseñanzas mayores y maduremos en la palabra de justicia. Porque quien no conoce la palabra de justicia es un niño. Habla como niño, piensa como niño y juzga como niño. Eso que se dice allí, que es un versículo que lo toman de texto sin contexto para generar un pretexto de engaño, es totalmente equivocado. El Señor Jesús cuando vino, comienzo por esto, dijo, mi reino no es de este ayón, no es de este mundo. Mundo, que fue la palabra, Dios la palabra que dijo Jesús fue ayón. Ayón es una palabra griega que quiere decir sistema. El reino de Dios no era de este sistema, porque era el sistema romano, el sistema fariseo, corrupto. Por eso los sistemas religiosos, el Señor Jesús le dijo, hijos de Satanás. Guías de ciego que diezman la menta, el comino y el eneldo, y se han olvidado lo más importante, la justicia, la misericordia y el amor. Entonces, como no entienden, entonces la escritura la interpretan a su manera y el diablo les ayuda para llevarlos a confinarlos a sinagogas como religiosos levitas, cuando el Señor nos nominó como reyes y sacerdotes. No es de este mundo, no es de este sistema el reino de Dios, pero sí su reino es para establecerlo en esta tierra a través de sus hijos, y por eso bajó el reino y lo estableció aquí en la tierra, que es el reino transicional. Cuando le preguntaron allá en Lucas 4 los fariseos, ¿cuándo vendrá
El reino, le dije, el reino no vendrá por aquí, ni vendrá por allá, ni iránelo acá. El reino no vendrá por advertencia, porque el reino ya está entre vosotros. Es un reino transicional para la venida del rey. Pero aclare al amigo, en palabras que él pueda entender, qué significa no enredarse en los negocios de este mundo. Okay. Para que él entienda, porque él me dio un regaño por eso. Pero Pablo era un hombre que era un empresario. Un hombre que tenía una fábrica, una fábrica de tiendas y de carpas, y era un gran empresario. Y él trabajaba para no ser gravoso a la iglesia, y a su vez era un hombre que enseñaba, un apóstol que enseñaba el evangelio, el apóstol del Señor Jesucristo, que no anduvo con Jesús de Nazaret, pero se le apareció el resucitado, el ascendido, el que a usted y a mí se nos ha aparecido y nos ha revelado su palabra. No enredarse en la escritura es no meterse en enredos que no convienen, en negocios mal habidos, en cosas deshonestas, en robar a la gente, en volver mercadería el evangelio, en volverse mercenarios del evangelio y no realmente vivir una vida íntegra del evangelio del reino que se llama servicio. Entonces, no enredarse lo quieren tergiversar dentro de un sincretismo sin entendimiento, que quiere decir que nosotros no tenemos que ver nada con lo que pase afuera. Nosotros nos metemos en una bola de cristal, nos metemos en unas sinagogas, confinados allá en unos donde se reúnen las monjas, como esos monasterios. Esos monasterios, cuando el Señor Jesús vino a romper eso, justamente él dijo: yo no habito más ya en templos hechos por mano del hombre. ¿Quién me hará templo a mí si yo habito en mis hijos, mis piedras vivas, mis obreros aprobados? Sí, y otra cosa también es que enredarse en los negocios de este mundo es específicamente personas que abiertamente quieren un cargo político para robar, para sacar dinero, para estar. Por eso dicen: no, yo quiero progresar. ¿Por qué tú quieres ser candidato político? Yo le pregunté a uno. No, para yo progresar. ¿Sabes? Se le olvidó el servicio, se le olvidó que el propósito, esto es el yo personal. Así es. Esos son los negocios de este mundo. Así es, Así eso que es. Dañan, ¿sabes? Es una ignorancia que hay. Por lo tanto, el llamado es que estas próximas elecciones y las que vienen próximas, candidatos, si usted siente el llamado y la actitud y la preparación para ser alcalde, para ser edil, para ser concejal, para ser gobernador, para ser presidente de la nación, hágalo. Que la iglesia lo va a prejuzgar antes de decir y a investigar cómo es su vida, para que cuando se le dé el apoyo sea un apoyo firme para que usted sea electo. Y valga la aclaración, hermano, hay algo bien bueno que me dijeron, y en parte es cierto, una verdad a media. Sí. Profecías, no, que viene juicio, que viene destrucción y muerte, y que esto no lo arregla nadie, nada más que Dios. Y la mano de Dios es la que va a resolver esto. Pero se está refiriendo como que es la mano de Dios que lo va a resolver, y nosotros vamos a estar en una hamaca sentados así, chévere, bueno. Él deja que la mano de Dios lo haga y yo no voy a hacer absolutamente nada. Con el talento enterrado, el talento escondido. Sí, porque es la mano de Dios. ¿Y para qué yo voy a hacer nada? Sí, es que la mano de Dios se manifestó a través de los siervos de Dios. Y tenemos a Gedeón, a Josué, derribando a Jericó. Tenemos a Débora. Tenemos a Moisés, tenemos al rey David, tenemos tantos ejemplos donde la mano de Dios se mueve a través de los siervos de Dios y dañan el mensaje, lo transgiversan, lo ponen tan literal como que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. ¿Qué usted dice de eso? Eso justamente es por la inmadurez en el conocimiento de la palabra de justicia y la palabra del nuevo pacto. No entendiendo cuál es el megapropósito de Dios de colocarnos en esta tierra para gobernar y para sojuzgar las naciones. Claramente está establecido en la Escritura, desde el Génesis, repito, hasta el Apocalipsis, que nos colocó Dios para restaurar el reino en la tierra y gobernar las naciones. Amén. ¿Cuál es el propósito que Dios nos ha entregado? Amén.
ese asunto de que no se entiende que la iglesia debe entrar en el gobierno y en la política, porque la política, ¿qué es la política? Es el arte de direccionar un pueblo, es el arte de enseñar un pueblo. ¿Y quiénes están llamados a enseñar el pueblo? ¿Satanás o la iglesia? Si Dios nos ha entregado las armas poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levante con el conocimiento y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, pues somos la iglesia, la eclesía entendida de reyes y sacerdotes, que tenemos que enseñar y direccionar un pueblo correctamente para que la justicia de Dios sea establecida y haya paz en las naciones, haya prosperidad y la mano de Dios se mueva. Pero si la iglesia religiosa, tergiversando de manera sincrética, sincretismo es una mixtura que hay, una mezcla de verdades a medias. Eso es la especialidad del diablo. Verdades a medias, y que el religioso las utiliza como artimañas y estratagemas del error para engañar. Y de esa manera la iglesia ha vivido engañada, haciendo lo que no le mandó a hacer Dios en el nuevo pacto, lo que ya abrogó el Señor allá en Hebreos capítulos 7, 8 y 9, ese sacerdocio religioso, ese sacerdocio con mentalidad de culto, y nos entregó un reinado para tener una mentalidad gubernamental, tomar la dominio y posesión de las naciones. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Ahora hay un peligro que está viviendo Colombia. El peligro es, hay unos terroristas. ¿Por qué yo le llamo terroristas? Yo mismo me voy a contestar esa pregunta. Porque son personas que no se han arrepentido, no siguen en su actitud, y mientras sigan en su actitud, siguen en su pecado, y si siguen en su pecado, son unos terroristas, que 5 de ellos son senadores puestos por el Juan Manuel Santos, el expresidente, y 5 representantes a la Cámara puestos también por el mismo presidente, 10 terroristas en la Cámara y en el Senado, y ahora se anuncia que van a ir un montón de esta gente de la FARC, de terrorismo, que no tienen a Cristo, tienen una mentalidad diabólica, destructiva, que quieren quizá convertir a Colombia en una Venezuela, en una Cuba, y que van a postularse. Este es el momento de sencillamente que usted, que está ahí, que dice, eso a mí no me importa, sí te tiene que importar, porque cuando no haya alimento, cuando se vaya la luz, se vaya el agua, venga una guerra, venga una situación, que esté en la situación que tienen los venezolanos ahora, por la mano de Dios, usted va a decir, ay, yo me equivoqué, pero es tarde, te estamos advirtiendo. Y esto es una cosa, haga caso usted o no haga caso, es para que cuando venga lo que venga, después diga, no tienen excusa. Esto es un llamado de alerta, esto es un llamado que le estamos haciendo. Ahora, mi hermano, venga. Justamente todo esto ha sucedido porque la iglesia, dentro de un sistema religioso paquidérmico, adormilado, inoperante, ineficaz, no ha hecho la tarea que Dios ha mandado hacer de tomar posesión, repito, de las naciones y la tierra. Por esa razón, los hijos de las tinieblas, que supuestamente son más astutos, pero no deben ser más astutos, porque usted y yo tenemos la mente de Cristo y el Espíritu de Dios. Amén. Y tenemos, como dice en 1 Corintios 1:10, que ya lo dijimos, tenemos las armas poderosas en Dios para lidiar todo argumento y toda herejía que se levante contra el conocimiento de Dios. Entonces, ¿cómo se entiende, mi amado ministro del reino, que los hijos de las tinieblas estén dominando las cortes constitucionales, las cortes supremas de justicia, en donde aprueban el matrimonio de parejas del mismo opción de niños, las aberraciones del aborto, y ganan los argumentos de los hijos de las tinieblas cuando colocan en las etapas procesales de la demanda que colocó allí a Colombia diversa el LGTBI para que se autorizara y se aprobara, violando la Constitución colombiana, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, y lo lograron. ¿Saben por qué? Porque ellos sí entienden que el gobierno es afuera, y los hijos de las tinieblas, por la inoperancia y el prevaricato de la iglesia de no hacer su trabajo, negligencia manifiesta, que es pecado delante de Dios, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra, se le cuenta por prevaricato y gran pecado. Por esa razón los magistrados de las Cortes Constitucionales fallan a favor de los argumentos de los hijos de las tinieblas, porque los hijos de la luz
no meten los argumentos, sino en su negligencia pasiva, en un sistema religioso de claustro, de enclaustramiento, no hacen su tarea hacia afuera, no interponen las acciones de tutela, las acciones legales, las acciones de derecho, en las etapas procesales cuando esas demandas de las tinieblas están en las Cortes Constitucionales y no hay argumentos para que los magistrados puedan fallar teniendo en cuenta los argumentos de la Iglesia. En el expediente que hay del matrimonio de parejas del mismo sexo que aprobó la Corte Constitucional, hay hay 1000 folios, un expediente de 1000 folios. En esos 1000 folios aparecen más de 300 ONGs de Colombia diversa LGTBI interponiendo acciones en derecho homologado con otras naciones diciendo que eso está bien, que eso funciona. ¿Y sabe cuántos argumentos hay de acciones interpuestas en la Corte Constitucional en el expediente de la Iglesia Cristiana? ¿Sabes cuántos hay? ¿Cuánto? Ninguno. Ninguno. Solo hay uno que es de un abogado católico que se llama el presidente de la Fundación Mario y Mujer, que se llama el abogado Javier Suárez. Uno solo. Una. Hay otra, que era el procurador Ordóñez, que estaba en ese momento, que también hizo unas acciones. Y perdóneme, ministro, lo que voy a decir, pero el suscrito presidente de la Misión Apostólica y Profética Monte Carmelo interpuso unas acciones también, pero no hay más. ¿Dónde está la Asociación de las Iglesias, la Confederación Nacional, que es la voz unida de la Iglesia, interponiendo acciones en las Cortes Constitucionales y en las Cortes Supremas de Justicia para oponerse, como dice la Escritura en Isaías 59, que Dios se aterra de que no hay quien se levante a clamar por la justicia, ni quien se oponga a la maldad? Por eso perece el derecho, por eso la justicia se pone lejos, por eso tambalea la verdad en la calle y por eso gemimos como osos, porque no clamamos por el derecho, sino quedamos prevaricando en un silencio cómplice religioso de orar y orar, pero no actuar. Dios no actúa solo con la oración. Dios exige que la oración sea con acción. La fe es con obras. O el resto de nada sirve si nos convertimos en una iglesia religiosa, paquidérmica, levítica, donde no agrada a Dios. Esa no es la iglesia que agrada a Dios. Ahora yo le hago un llamado a los senadores y representantes que son cristianos o simpatizantes del cristianismo. Tomen acción. Bueno, tomen hermano, acción. Esta es la oportunidad de que hagan algo y lo demuestren. Justamente me faltó decir eso, ¿verdad? No hubo ninguna acción de la iglesia, de las asociaciones, ni de SEDECOL, que es la Asociación Confederación Nacional de Iglesias, ni de ADME, que es la Asociación Nacional de Ministros del Evangelio, ni de ningún senador en esa época cristiano, ni de la senadora Vivian Morales, ni el senador Chamorro, ni el senador Delmira, ni ningún senador cristiano interpuso una acción defendiendo la iglesia, que no es la iglesia, hermano. Estamos defendiendo la cultura del reino de Dios y su justicia, para que realmente Dios vea que hay hombres y mujeres de honor que se levantan contra la maldad, porque se nos entregó un legado de poder y de autoridad, de mente poderosa de Cristo y del Espíritu de Dios, para que nos opongamos a toda obra de maldad, para que haya justicia en la nación y en las naciones. Pero no lo ha entendido la iglesia. El religioso todavía contra esto critica y condena y dice, no, nuestro trabajo es allá metidos en sinagogas, enclaustrados, confinados, y ese no es el evangelio que el Señor Jesucristo vino a traer para sus hijos, reyes y sacerdotes. Bueno, precisamente este mensaje y esta entrevista es para abrir los ojos, para enseñar, para educar, para exhortar y tomar acción, porque la fe sin obra es muerta totalmente. Y a usted, que es senador, legislador, es el momento de actuar. Así es. Bueno, Dios le bendiga a quiero todos. Terminar con bueno, pero quiero decirles algo, mis amados, y esto es muy serio, y lo digo delante de Dios. Si la iglesia o la eclesía entendida del Señor Jesucristo no entra a gobernar las naciones y a colocar hombres temerosos de Dios, reconocidos conforme al perfil que acabamos de leer de Primera de Timoteo capítulo 3 y en Deuteronomio capítulo 17, si no entra a actuar y a colocar estos hombres y apoya a impíos e inconversos, a aquellos magos que se aparecen, simonos magos que se aparecen en las elecciones, usted
hermano, hermana, está prevaricando delante de Dios en gran pecado. Dios nos exige, nos obliga de manera imperativa a tomar el gobierno de las naciones con los verdaderos hijos de Dios, temerosos de Dios, que cumplan un perfil de idoneidad, un perfil de testimonio perfecto conforme lo establece la Escritura. Usted y yo somos responsables de lo que pase allá afuera. El estado, la situación de una nación es lo que es la iglesia en ella. Por eso dice la Escritura, el pueblo será como el sacerdocio. Ahora el pueblo será como los reyes y sacerdotes lo sean. Si son ineptos, si no tienen entendimiento y permiten que sigan gobernando las tinieblas, usted y yo somos responsables y vamos a dar a Dios respuesta y vamos a tener juicio, porque no hemos hecho la tarea. Por eso la Escritura dice, en aquel tiempo me dirán, no, nosotros, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, eso evangelizamos, nosotros hicimos cualquier cantidad de reuniones, hicimos guerras espirituales. Apartados de mí, hacedor de maldad, no te conozco. El reino es para gobernar, para dominar. Eso es lo que quiere decir la palabra reino, basileia o machal. La palabra pronunciada por el Señor Jesucristo fue basileia, que quiere decir en el griego gobierno, quiere decir jurisdicción, quiere decir dominio, señorío, conquista, sojuzgar las naciones de la tierra, juzgar todo con justo juicio, no prevaricar en silencio cómplice, conectando con el delito. Ese fue el problema de Venezuela. Venezuela permitió conectar con el delito y con el gobernante, con ese ACAP que había. Ese ACAP los endulzó a todos y cayeron en la trampa, y por eso Venezuela está como está, porque la iglesia en su momento no fue entendida y no se levantó a clamar por la justicia, a oponerse al mal, como lo hizo Elías. Elías salió de su cueva, y somos los Elías de este tiempo, para decirle al gobernante, usted es un corrupto, para decirle al sacerdocio, usted está equivocado, y para decirle al pueblo, ustedes han claudicado, y vamos a ver cuál es el Dios de Colombia. Y de esa manera, con el preámbulo de la Constitución que nos blinda, dice que Colombia, en su poder soberano, invoca la protección de Dios. Por eso los gobernantes no pueden ir a invocar a los mamas de la Sierra Nevada de Santa Marta, ni a los brujos, porque la Constitución nos blinda y nos guarda. Y el himno nacional establece que Colombia saldrá de la horrible noche. No gemirá en cadenas cuando comprendan las palabras del que murió en la cruz. ¿Y quiénes son los llamados a enseñar las palabras del que murió en la cruz con el testimonio de nuestra vida? La iglesia. ¿Pero a dónde? Afuera, mis hermanos, no adentro. El trabajo es del atrio, del lugar santísimo hacia afuera, no de los atrios hacia el lugar santísimo. Ya el lugar santísimo es usted, mi hermano, donde habita el santo, donde habita el Espíritu Santo para manifestarle con autoridad y con poder. Amén. Es hacia afuera el trabajo, mis hermanos. Iglesia entendida, el trabajo es hacia afuera, el trabajo es de gobierno, el trabajo es de tomar jurisdicción, posición, dominio, conquista de las naciones y responder al Dios que nos entregó a Colombia para que haya paz, haya seguridad y la cultura del reino de Dios sea establecida en esta nación. Aleluya. Bueno, que no se diga más que el diablo está gobernando porque hay una iglesia culpable. Que no se diga más. Amén. Y oramos, hermano. Padre amado, Dios eterno, Dios de amor y Dios de misericordia. Gracias, Dios. Declaramos, Padre amado, libertad y bendición sobre Colombia, sobre cada amigo, sobre cada creyente que nos está escuchando. Que la bendición y la paz de Dios sea sobre tu vida. Que el entendimiento reine y sea aclarada tu mente. En el nombre de Jesús echamos fuera todas las tinieblas y todo plan satánico. Oh Dios mío, Señor, y que tu mano poderosa se manifieste a través de tu siervo, los Gracias. Que te buscan. Amén. Terminar con una frase, mis amados, que está en la Escritura: que el mundo diga, como decían aquellos hombres del reino, los apóstoles, ahí vienen los que trastornan el mundo entero. Esperamos esa eclesía, esa iglesia, que el mundo afuera diga, ahí vienen los que trastornan el mundo, pero que no sigan diciendo, ahí vienen los trastornados por el mundo, sino los que trastornan el mundo. Aleluya. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios te bendiga. Este mensaje fue presentado por su iglesia Congregación en el Internet, www.evangelioparatodos.com, donde hay un mensaje de Dios esperando por ti.